Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Job capítulo 20. Zofar describe las calamidades de los malos. Vamos a orar. Eterno Padre, alabado y glorificado seas por tu gran bondad hacia nosotros. Señor, queremos pedirte que al abrir tu palabra, tú seas nuestro guía, nuestro maestro, para ayudarnos a comprender el mensaje que tienes para nosotros. Gracias, Señor, por tu bondad, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En este capítulo vamos a estudiar el segundo discurso de Zofar, quien ha quedado un poco molesto por las últimas palabras de Job, ya que sonaban a manera de amenaza de un castigo divino. Recordemos Job capítulo 19, versículo 29. Dice: Temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias. Sabed pues que hay un juicio. Los amigos de Job han emitido juicios injustos, y Job los trata de consejero malvado y le advierte de un juicio que vendrá sobre ellos por sus acusaciones. En este discurso se propone a mostrar que por ensalzado y próspero que sea un impío, Dios lo humillará y le hará sufrir. La aplicación a Job es demasiado evidente como para pasar inadvertida. La primera parte de este discurso de Zofar en el capítulo 20 de Job habla de la brevedad del gozo del impío. Leamos los versículos 1 al 9. Respondió Zofar el naamatita y dijo: Por cierto, mis pensamientos me hacen responder y por eso me apresuro. He escuchado una reprensión afrentosa y mi inteligencia me inspira la respuesta. ¿No sabes que siempre fue así? Que desde el tiempo en que el hombre fue puesto sobre la tierra, la alegría de los malos es breve y el gozo del impío solo dura un momento. Aunque se enaltezca hasta el cielo y su cabeza toque las nubes, como su estiércol perecerá para siempre, y los que lo hayan visto dirán: ¿qué es de él? Como un sueño volará y no será hallado, se disipará como una visión nocturna. El ojo que lo veía nunca más lo verá, ni su lugar lo conocerá más. Zofar, al parecer, no deja que Job termine cuando se apresura a responder. Es como una respuesta airada, no pensada, reactiva ante la acusación de Job. Zofar advierte que es de temperamento nervioso y arrebatado. Las palabras apresuradas basadas en el razonamiento humano no son guías seguras de la vida. Debemos ser lentos para responder y rápidos para manifestar amor y simpatía. Zofar confronta a Job con su razonamiento. Él dice: he escuchado una reprensión afrentosa y mi inteligencia me inspira la respuesta. Lo que Job dice no tiene sentido para Zofar. ¿Cómo se atreve él a amenazarlos? El que está siendo castigado es Job. El que recibe la furia de Dios es Job. El que ha perdido la familia es Job. Sobre quien ha caído el dedo de Dios es Job. No es sobre ellos. Por lo tanto, en esa situación, como que un hombre que es castigado por Dios, que no reconoce su pecado, se atreve a darle advertencias. Zofar está que estalla para hablar. No termina Job de hablar cuando ya está hablando. Su objetivo, número 1, era mostrar que Job es un soberbio, que ha actuado como los malos, cuyo orgullo pareciera que ha alcanzado los cielos. Y segundo, mostrar que la justicia de Dios está sobre Job y que todo lo que ha pasado es por la maldad de Job. Zofar trata de reprender a Job usando dos cosas. Número 1, el razonamiento humano. Y número 2, la tradición. Le pregunta lleno de sarcasmo: ¿no sabes que siempre fue así? Presenta que el impío podría tener riquezas, comodidades, pero que Dios lo hará sufrir por sus maldades. Puede ser que tenga algo de razón en lo que dice. El problema es ignorar el asunto del conflicto de los siglos
y que no necesariamente el sufrimiento es el castigo directo de Dios. Entonces agrega, aunque se enaltezca hasta el cielo. Era otro modo de describir las más importantes realizaciones y la gran influencia que pueden alcanzar los impíos. Entonces analiza esa figura diciendo, como su estiércol perecerá para siempre, para mostrar la caída que sufrirán los impíos. Y agrega además que la vida del impío es como un sueño, algo pasajero. Los ojos que lo veían ya no lo verán más, es decir, desaparecerá de la visión de todos, ya no será el punto de referencia para ninguno. Entonces Zofar describe la destrucción del impío, versículos 10 al 22. Sus ojos solicitarán el favor de los pobres y sus manos devolverán lo que él robó. Sus huesos llenos aún de su juventud yacerán con él en el polvo. Si el mal era dulce en su boca, si lo ocultaba debajo de su lengua, si lo saboreaba y no lo dejaba, sino que lo retenía y paladeaba, su comida se corromperá en sus entrañas y será veneno de áspides dentro de él. Devoró riquezas, pero las vomitará. Dios las sacará de su vientre. Veneno de áspides chupará. Lo matará la lengua de la víbora. No verá más los arroyos, los ríos, los torrentes de miel y de leche. Restituirá sus ganancias y sus bienes sin haberlos tragado ni gozado de ellos, por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres y robó casas no edificadas por él. Por eso no tendrá sosiego su vientre, ni salvará nada de lo que codiciaba. Nada quedó que él no devorara, por eso su bienestar no será duradero. En la plenitud de su abundancia padecerá estrechez, la mano de todos los malvados caerá sobre él. Esta es una descripción de la ruina del impío. Zofar dice, sus hijos solicitarán el favor de los pobres. Este versículo describe la humillación del pecador orgulloso y próspero que llega al punto de tener que mendigar de los pobres y verse obligado a entregarles su riqueza. Sus huesos tendrán el vigor juvenil, pero al final ese vigor yacerá en el polvo. Entonces comienza a decirle que la impiedad tiene buen sabor. El pecador no desea separarse de su locura ni de su placer. Es como el niño que procura hacer que el caramelo dure el mayor tiempo posible. El pecado ingerido se vuelve amargo y se transforma en veneno de áspid. Es más, algo repulsivo. El impío devora riquezas, pero las vomitará. Una forma expresiva de describir el castigo divino que Zofar cree que habrá de sufrir los impíos. La prosperidad es como agua y se secará y quedará en nada. Es más, lo que ha ganado honradamente tendrá que entregarlo en compensación a lo que le hizo mal. Es más, ahora presenta el tema del desamparo a los pobres como algo que se aplicará a Job después y que él rechazará tajantemente. Por eso el impío sufrirá sin descanso por no ayudar al pobre. La prosperidad no lo salvará de la perplejidad. Y Zofar concluye que más que solo perder el goce de la vida por el pecado, los malos caen bajo la ira de Dios determinada para tal maldad. Leamos los versículos 23 al 29. Cuando se ponga a llenar su vientre, Dios enviará sobre él el ardor de su ira y la hará llover sobre él y sobre su comida. Huirá de las armas de hierro y el arco de bronce lo atravesará. La saeta lo traspasará, atravesará su cuerpo. La punta reluciente saldrá por su hiel. Sobre él vendrán terrores. Una total tiniebla estará reservada para sus tesoros. Un fuego no atizado los consumirá y devorará lo que quede en su morada. Los cielos descubrirán su iniquidad y la tierra se levantará contra él. Los renuevos de su casa serán llevados allí, serán esparcidos en el día de su furor. Esta es la suerte que Dios prepara para el hombre impío, la herencia que Dios le señala por su palabra. Es obvio que todas estas palabras Zofar las aplica a Job. En medio de su prosperidad, Job fue humillado. Zofar se proponía ser profundamente hiriente para demostrar que Job era un pecador y que sufría a causa de la ira divina. Entonces representa a Dios empeñado en una guerra contra el pecador, el que sin éxito trata de escapar. Es más, usa una figura fuerte.
La saeta lo traspasará, atravesará su cuerpo, la punta reluciente saldrá por su hiel. Pareciera mostrar el cuadro de un impío que intenta sacarse una flecha del cuerpo. Lo oprime el terror de una muerte inminente. Zofar insinúa que Job es esa persona y agrega que las tinieblas serán sobre su riqueza y que el fuego de Dios se hará presente. Al parecer se refiere a un fuego no hecho por manos humanas. Es posible que Zofar se aluda o esté llamando la atención al fuego de Dios que aparece en el capítulo 1, que según los siervos devoró las ovejas y a los siervos de Job. Nada podría declarar la inocencia de Job. Los cielos descubrirán su iniquidad. Dice que en vez de hablar en su favor, el cielo descubrirá su iniquidad. En vez de defenderlo, la tierra lo condenará. Dios actuará contra el impío. El furor de Dios hará que todo lo que adquirieron los impíos desaparezca como barrido por una inundación. Entonces Zofar concluye: esta es la suerte que Dios prepara para el hombre impío, la herencia que Dios le señala por su palabra. Esta conclusión es similar a la de Bildad. Con estas palabras Zofar quería dar a entender a Job que no podía esperar otra suerte de la que ya tenía. Este discurso es el pináculo de la posición estrecha, legalística y crítica de los amigos de Job. Difícilmente sea posible superar a Zofar en esta presentación gráfica y terrible de la teoría de que el rico impío es castigado por Dios. Para Zofar, Job es un impío que sufre la consecuencia de sus pecados. Es culpable de haber adquirido riquezas injustamente. Por eso Dios consume sus posesiones. Zofar procura apagar la renovada confianza en Dios que Job ha expresado. No discierne una sola insinuación de bondad o simpatía. Lo que debemos considerar en este momento es que aunque Job parece estar solo, olvidado de Dios, pues no lo está. Dios está al lado de Job, reteniendo la furia de Satanás que desea aniquilarlo. Está fortaleciendo la fe de ese hombre que es probado fuertemente y finalmente Job será vindicado. Elena de White hace un interesante comentario al respecto. Ella dice: en diversas edades el Señor ha hecho conocer la forma en que obra. Cuando ha llegado una crisis, Él se ha manifestado y se ha interpuesto para estorbar la ejecución de los planes de Satanás. En el caso de naciones, familias e individuos, permitió a menudo que las cosas llegaran a una crisis y entonces su intervención se efectuó en forma notable. En esas ocasiones, Él ha manifestado que hay un Dios en Israel que hará que su ley permanezca incólume y defenderá a su pueblo. Esto está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 141. Debemos tener cuidado en apresurarnos a juzgar a los demás. Job recién ha manifestado su gran confianza en el Señor. Job habló de la promesa de la resurrección y que espera ver al Señor, y Zofar se apresura a aplacar esa esperanza. Le dice en otras palabras que su maldad es la causante de la muerte de sus hijos, de la pérdida de sus riquezas, y que no tiene por qué estar esperando la resurrección de los justos. Apreciados amigos y hermanos, nosotros no hemos sido llamados a condenar, sino a salvar. No hemos sido llamados a juzgar, sino a restaurar. Debemos cuidarnos de ser mordaz y crueles, y más bien volvernos misericordiosos y bondadosos. En las palabras de Zofar no hay una voz de aliento, no hay una palabra de ánimo, no hay palabras bondadosos, sino crítica y juicio. Dios nos ayude a manifestar el Espíritu de Cristo hacia las personas que sufren. Que la bondad, el amor, la misericordia de Jesús pueda reflejarse en nuestra vida. Que el Señor te bendiga y te guarde. Es mi oración por ti. Amén.